Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a hacer un estuche de cuero para tu celular. Vamos a utilizar un molde de madera con las medidas de un celular. Una pieza de cuero desbastado los filos aproximadamente a 1 centímetro de ancho. Una pieza pequeña desbastada únicamente los extremos cortos. Y adicional esta tira de cuero. También vamos a utilizar odena resistente y un tipo de forro que tú desees. Vamos a tomar como referencia el molde de madera para definir las divisiones de nuestro estuche. También vamos a utilizar para nuestro estuche un botón imantado en tono plateado. Vamos a colocar el botón imantado centrado aproximadamente a 3 centímetros del lado superior. No olvides suscribirte a mi canal si te gustaría apoyar mi trabajo. Y recuerda, no necesitas ser un experto para hacer arte. Muy bien, ahora en el otro extremo, paralelo al botón imantado, vamos a colocar una placa de metal con grabado láser. Ahora vamos a utilizar la odena y vamos a recortar un rectángulo de 26.5 por 16 centímetros. Este material lo utilizamos para brindar mayor resistencia al producto y evitar que el cuero se estire. Ahora vamos a recortar el forro para nuestro estuche. Para sacar una medida exacta vamos a aumentar únicamente 2 centímetros a los lados tomando como referencia la odena principal. Marcamos la ubicación de la odena sobre el forro y le vamos a colocar pegamento. También le vamos a colocar pegamento en una cara de la odena. Luego vamos a colocar la odena sobre el forro tomando como referencia las líneas marcadas. También vamos a recortar odena para esta pieza pequeña de cuero. Vamos a recortar el forro y vamos a repetir el mismo proceso de pegado de la odena con el forro. Ahora vamos a pegar la pieza de cuero sobre la pieza anterior. Ahora con mucho cuidado vamos a igualar los filos tomando como referencia los lados de la pieza de cuero. Y a esta tira de cuero únicamente lo vamos a cubrir con el forro. Ahora vamos a pintar los filos únicamente los 3 lados de esta pieza. Vamos a utilizar un tipo de pintura que combine con el tono de cuero. Ahora vamos a pintar únicamente el forro con un tinte en color café. Para mayor protección utiliza mascarilla. Vamos a utilizar una esponja y procedemos a pintar. Ahora vamos a marcar el punto exacto para colocar la trabilla para cinturón. No olvides tomar como referencia tu molde de madera. El molde de madera facilitará tu trabajo. La trabilla para cinturón que voy a colocar es un diseño simple. Si tú quieres puedes utilizar un clip de agarre metálico o simplemente puedes ingeniarte un tipo de trabilla para cinturón que te guste. Ahora entramos al proceso de costura para unir la trabilla para cinturón con el cuerpo principal.
y así tenemos colocado con costura la trabilla para cinturón. Ahora vamos a colocar la pieza principal sobre la pieza de alaudena con el forro. Colocamos el molde y vamos a marcar el punto donde vamos a colocar la otra parte del botón imantado. Colocamos la arandela de ajuste y vamos a cubrir la parte posterior del botón imantado con la pieza principal de cuero. La tira de cuero con forro la vamos a dividir en dos para formar los laterales de nuestro estuche, pero antes vamos a igualar los filos del cuerpo principal. Ahora vamos a pintar todos los lados cuidadosamente sin manchar el cuero. Ahora vamos a pintar absolutamente todo el forro sin manchar ninguna parte del cuero. Ahora vamos a colocar los laterales de nuestro estuche. Vamos a coser los laterales y empezaremos a armar nuestro estuche. Cuando culminemos con el proceso de costura vamos a pintar cuidadosamente todos los lados visibles de nuestro estuche. Y este es el resultado de este video tutorial. Nuestro producto terminado, estuche de cuero elaborado de manera artesanal.